De esta manera, con gritos y pancartas, los estudiantes universitarios iniciaron las protestas en Nicaragua en contra del régimen de Daniel Ortega el 18 de abril de 2018, la gota que rebalsó el vaso de descontento en la población joven que se mantenían callados ante el nepotismo de Daniel Ortega fue la reforma a la Ley de Seguridad Social que por medio de decreto el dictador nicaragüense quería imponer para quitar de la pensión de los ancianos jubilados el 5% del monto recibido para salvar las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social afectadas por la corrupción y por un déficit presupuestario histórico de más de 4.738 millones de córdobas, producto del préstamo a empresas de testaferros sandinistas y el gran capital aliado al FSLN. Sumado a eso, los jóvenes, al ver que los ancianos salieron a las calles y fueron agredidos por las turbas sandinistas, se sumaron también por la negligencia del sandinismo por controlar el incendio en la reserva de biosfera Indio Maíz provocada por colonos que destrozó más de 5.000 hectáreas de tierras protegidas. Ya estaban las fuerzas de choque antes de que llegara la gente a hacer el plantón y comenzaron a rodear tanto por detrás como por delante a las personas que estábamos en el plantón, que se mantenían en ese momento pacífico, pero comenzaron a arrebatar teléfonos, mantas, a quitar todo lo que había, a quitarle a la gente, a rodearla, y la policía estaba ahí y no hacía nada. Entonces, varias gente que estábamos ahí, comenzamos a conversar entre todos y decidimos que el plantón se transformara en una especie de marcha para movernos de Lince hacia la calle de León. Decidimos caminar, pues. Comenzamos a caminar por la calle central de León, pero eso no bastó. Nos comenzaron a seguir. Al ver estas imágenes de las redes sociales, jóvenes universitarios de Managua se solidarizaron con los del departamento de León y de manera autoconvocada decidieron reunirse en Camino de Oriente para apoyar la demanda de los ancianos. No obstante, la orden desde el Carmen era reprimir las manifestaciones y que lo iban a hacer con todo. Al día siguiente, el 19 de abril de 2018, en las universidades públicas, los estudiantes decidieron suspender las clases y varios empezaron a protestar, siendo reprimidos por la policía sandinista. Las protestas se realizaron a nivel nacional y el régimen sandinista ordenó la violenta represión de la policía junto con paramilitares, que dejó un saldo de unos 325 asesinados. Esa crisis se extendió con protestas y represión desde abril de 2018 a julio de ese mismo año, cuando la dictadura sandinista ordenó la operación limpieza de todas las barricadas levantadas por la población civil para defenderse de los paramilitares y policías, quienes habían impuesto un régimen de toque de queda luego de las 6 de la tarde, dejando en completa inseguridad al país, provocando asesinatos y asaltos violentos. Pero a pesar del estado de sitio por parte del régimen, la ciudadanía sigue protestando clandestinamente hasta nuestros días. A 3 años de esos acontecimientos, la juventud nicaragüense, principal protagonista que despertó la chispa de abril en contra de la dictadura, recuerdan el día en que su vida cambió, pues a partir de ese momento no volvieron a sus casas, algunos se exiliaron y otros han salido de la lucha por temor. A 3 años de la insurrección de abril, yo creo que es un momento para reflexionar, para decirle a la oposición y para dialogar con nosotros mismos y decir que no podemos estar por debajo de la altura de lo que defendemos, porque simplemente nada de lo que hagamos lastimosamente va a ser suficiente para resarcir a las víctimas mortales de abril. No es solo un mes para recordar lo valientes que fueron los estudiantes, creo que es un mes para retomar compromisos reales con los estudiantes, para pensar que hace 3 años los estudiantes salimos a protestar movidos por la injusticia, por la democracia, que ahora muchos de nosotros tenemos vidas diferentes, estamos lejos de casa, pero tenemos la profunda añoranza de regresar a una Nicaragua libre en la que podamos vivir y desarrollarnos cerca de nuestros seres amados. Y para eso necesitamos unidad, necesitamos compromisos genuinos, compromisos reales.
De acuerdo con los estudiantes que fueron expulsados de las universidades y quienes protestaron en contra del régimen de Daniel Ortega, el discurso de la oposición ahora no es el mismo, de exigencias de condiciones para vivir en democracia, sino que se centran en la repartición de cargos a ocupar después de las elecciones generales de este año. No se han realizado acciones para cumplir lo que dicen sus discursos. En relación, por ejemplo, a la liberación de los presos políticos, hay un montón de acciones y de actividades que se podrían estar realizando en pro de la liberación de ellos. Mantener la presión al régimen es necesario en la ruta crítica hacia el desmantelamiento de la misma. Y no se puede pensar que se va a derrocar a Ortega sin realmente hacer acciones contundentes. Y en relación a la demanda de justicia, creo que ha quedado también en discurso. Muchas palabras bonitas, muchos adjetivos para referirse a la justicia en sus planes de nación, pero en realidad no están demandando con acciones contundentes la justicia y tampoco se han comprometido a no generar pactos de impunidad. Hablan de un proceso muy sencillo de cohabitación, de coexistir para poder recuperar la economía del país. Una economía que, para ser muy honesto, desde hace muchísimo tiempo, con el establecimiento de lo que se denominó diálogo y consenso, que no es nada más y nada menos que un proceso corporativista para absorber la economía y generar riquezas para grupos muy pequeños y selectos de la población nicaragüense, destruyó la institucionalidad y quieren continuar aún con ese modelo, lo que no es para nada, no se puede unir para nada esta consecuencia del modelo económico, cuando lo que busca el pueblo nicaragüense y cuando lo que exige el pueblo nicaragüense es un proceso de justicia y transición verdadera hacia el Estado democrático y constitucional. Por lo tanto, creo de que es absurdo y vacío el discurso de la oposición nicaragüense en este momento, y han abandonado totalmente la exigencia y demanda del pueblo por justicia y la salida verdadera y plena de la dictadura. Para los exreos políticos Ángel Cuaresma y Anthony Lesage, detenidos por alzar su voz en contra de la dictadura, la juventud sigue firme en sus exigencias de reclamar justicia por los asesinados de 2018. Y al nosotros demandar justicia, se nos quiere ser desplazados porque nosotros pedimos justicia absoluta. Que cualquier persona de que fue cómplice de Daniel Ortega, aunque esté de este lado ahora, tenga que ser enjuiciada y tenga que pagar. Entonces, por eso es que los espacios de los jóvenes han sido desplazados por estas personas, que obviamente tienen mucho que ver con Daniel Ortega y que no quieren, pues, pagar. Desde que salimos de la prisión, miramos las cosas estaban turbias, que comenzaron a jugar y a platicar con el estado de dictadura. Es lamentable que hoy los jóvenes no tengan ninguna participación en la política, cuando deberían ser los principales autores. Otros jóvenes en el exilio demandan a los opositores que lideran las facciones de la disidencia que se les tomen en cuenta y que se unifiquen para estar preparados desde cualquier escenario para defender la democracia del país. A los candidatos de oposición que tengan la delicadeza de acercarse con nosotros, ya que fuimos uno de los sectores que tuvimos alta participación en el conflicto sociopolítico que se originó en abril, es que realmente existan posturas más fuertes contra el régimen y de más exigencia con el tema de buscar estas garantías mínimas, que es la restitución, o sea, el desarme de los paramilitares como condiciones habilitantes, también, como mencioné anteriormente, la libertad de los presos políticos. Los estudiantes coincidieron que a 3 años de la lucha de abril debe de haber un relevo generacional en la política y se deben apartar los políticos que han estado manchados por su actuar en el pasado. Que realmente es algo preocupante que se esté perdiendo el espíritu de abril, de no juntarnos con partidos políticos y aparte no tener nada que ver con la vieja clase política que tanto daño le ha hecho al país. Han tomado malas decisiones a lo largo de décadas y siguen ahorita queriendo ejercer protagonismo dentro de las organizaciones. Yo creo que la juventud está lista para asumir cualquier reto que se le ponga y para asumir cualquier cargo público que se le ponga.
Nicaragua celebrará elecciones generales en noviembre de este año, a pesar de que todavía no se han cumplido las demandas de la comunidad nacional e internacional de democratizar al país, hacer reformas electorales creíbles y el cambio de magistrados. A pesar de ser año electoral, el régimen de Ortega persiste en no permitir las protestas ciudadanas, más bien reprime a como lo hizo hace 3 años. En el tercer aniversario de la rebelión cívica, diferentes movimientos sociales han llamado a protestar, mientras que otros han dicho que es mejor quedarse en casa. Para Café con Voz, Moisés Mercado. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.